Listo, ahí están viendo ya, ¿verdad? Sí, profe. Vale, entonces vamos a darle. Entonces, buenas noches. Estábamos con curvas de declinación. Habíamos visto que hay, bueno, llegamos a la parte de lo que es la curva de declinación exponencial. Y para recordar un poco lo que estábamos viendo, las curvas de declinación nos sirven para determinar cuál es el comportamiento que está teniendo un campo. Por ejemplo, este que tenemos aquí, este campo. Ajá, entonces con las curvas de declinación, nosotros vamos a poder predecir el comportamiento futuro de este campo o predecir cómo está declinando este campo. Por ejemplo, este campo, si se fijan, tiene aquí un comportamiento de declinación, pero hay otros campos que puede declinar como una línea recta o puede tener una declinación todavía más fuerte, ¿no? Entonces, para lo que nosotros nos va a servir es para determinar el gasto, por ejemplo, en alguno de estos puntos, porque si se fijan no tiene un comportamiento lineal. Entonces, yo con estas curvas, yo puedo determinar qué va a pasar, por ejemplo, en este tiempo uno o en este tiempo 2 o en este tiempo 3. Ajá. ¿Y qué va a ocurrir? Por ejemplo, si yo en este tiempo 2 puedo determinar el gasto y puedo determinar tiempo, ¿no? ¿Cuántos años? Entonces, esas son las ventajas que nos dan las curvas de declinación. Y ahora, estábamos viendo un tipo de curva, que es la curva exponencial. Nosotros vamos a ver tres tipos de curvas, básicamente. Estas curvas se basan en el comportamiento estadístico que ha tenido un campo a lo largo de su historia de producción. Entonces, vamos a ver lo que es la exponencial, la hiperbólica y la armónica. ¿Sí? Entonces, a partir de estas, nosotros vamos a empezar a determinar diferentes parámetros. Entonces, nos habíamos quedado en un ejercicio. Nosotros no vamos a ver toda la derivación de cómo se llega a las ecuaciones, porque esto ya viene aquí explicado, ¿no? Entonces no tendría caso que yo lo estuviera repitiendo. Ustedes lo pueden eh, pues resolver en casa tranquilamente y llegar a estos parámetros, que son lo que nos importan. Entonces lo que vamos a hacer es ver cómo se resuelve este ejercicio. Este es un ejercicio en el que es un campo de gas que tiene un gasto, tiene una producción acumulada de gas, que eso aquí lo llaman GP, pero nosotros lo vamos a nombrar también, digo, lo llaman NP, nosotros lo vamos a nombrar GP, que es la producción acumulada de gas. Estas curvas, como son estadísticas, pueden aplicarse tanto para gas como para aceite. Entonces, lo que es la curva de declinación exponencial, hiperbólica y armónica puede ser aplicada en ambos casos. Estas curvas también se aplican en yacimientos no convencionales, sin embargo, pues tienen una cierta modificación, ¿no? Estamos hablando de shale gas, shale oil, entre otro tipo de yacimientos no convencionales. Pero este tipo por ahora es para yacimientos convencionales. Entonces, aquí lo que nos está pidiendo el ejercicio es que obtengamos la producción acumulada de gas, es decir, GP, cuando se alcance un QG igual a 80 millones de, de pies cúbicos por día. ¿Sí? ¿Qué es esto? Y luego nos dice la máxima producción acumulada, es decir, GP max, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto prácticamente se basa en un cierto número de pasos que lo hacen que sea más sencillo la comprensión. Entonces, estos siguen explicados anteriormente, esto se ha explicado anteriormente, ¿no? Entonces, vamos a hacerlos aquí. Les voy a dejar posteriormente ejercicios para que ustedes puedan resolverlos y entender mejor cómo es la aplicación de las curvas. Entonces, primero lo que hay que hacer, de acuerdo a lo que nos está pidiendo el procedimiento, nos dice hay que identificar el tipo de curva. En este caso, pues es un ejercicio de curva exponencial, entonces sabemos que va a basar en una curva exponencial, ¿no? Pero
lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando veamos cualquier serie de datos de cualquier campo es primero graficar. Tenemos que hacer 3 tipos de gráficas y ver cuál se parece, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros hicimos una gráfica en escala cartesiana del gasto contra la producción acumulada. Entonces, nosotros al graficar el gasto, que este gasto es el que nos están dando contra la producción acumulada, esto nos da una línea recta, ¿sí? Si nosotros obtenemos la pendiente de esa línea recta y también obtenemos este valor, nosotros vamos a determinar aquí un dato, ¿no? Nosotros lo podemos extrapolar, que es lo que nos dice el procedimiento, ¿no? Entonces, primero nos dice, trace la gráfica de QT contra NP, ¿no? Entonces, observen que esta ecuación ya fue acomodada como si fueran las características de una línea recta, en donde la pendiente será NP. Ujú. Entonces, no, perdón, la pendiente va a ser DI. La pendiente va a ser DI, que es esta. Y recordemos que es DI. DI recordemos que es eh, la variación del gasto respecto al tiempo. Ajá, eso es DI. Entonces, ¿qué sigue? Una vez que nosotros ya determinamos a partir de esta línea recta, esta parte, nosotros, a partir de la ecuación que nos dio aquí, podemos extrapolar y hacemos que corte con el eje de las Y. Entonces, este dato que nos está dando aquí es el gasto inicial, ¿sí? Entonces, aquí nos lo está diciendo. Y nosotros al cortar con el eje de las Y, tenemos este gasto inicial, ¿no? Que es 336.29, Profe, ¿vale? perdón que le interrumpa, pero hay unos compañeros que dicen que si los puede aceptar para que se unan. Oh, cierto. Perdón, perdón. Sí, gracias. Sí, nada, no los había visto. Híjole. ¿Se pudieron unir todos, no, verdad? No, profe, al parecer no. Humberto Bonilla Les está. marcó error porque, bueno, nuestros compañeros también nos mandaron que se les perdió la conexión y ya no se pudieron unir. De hecho, a mí también me aparece esto, pero pues seguimos aquí en línea. Sí, Ajá, pues es que aparece un mensaje de que se perdió la conexión. por Pero pues, por la licencia, porque hay una limitación del número de participantes. Oh, chala. Bueno, Eh, híjole, entonces va a estar medio. No vamos a poder, no se pueden ingresar todos. Es que si lo hubiéramos hecho por Skype, yo creo. O Meet. A mí sí Sí, me dejó unirme, pero me pone en medio de la pantalla un rectángulo que dice que se perdió la conexión y no puedo quitarlo. Ya se quitó. Ahorita a mí ya ya se se me quitó. quitó. Sí, también a mí ya se me quitó. Ah, sí. bueno, miren, vamos a terminar esto, lo de hoy.
y ya la siguiente la hacemos por Meet. Entonces vamos a darle hoy con esta que ya la empezamos, porque si no vamos a ir atrasándonos, ¿no? Entonces, como ya lo estoy grabando, y ya las siguientes, pues ya lo buscamos de otra forma, entonces, porque es que esta es, bueno, esta aplicación, pues es para poder tener control de acceso remoto a diferentes partes, ¿no? A diferentes computadoras. El problema, pues sí, es que está limitado en el número de participantes. No, es que no había considerado esa parte. Bueno, más bien no sabía que estaba limitado con tantos, con tan pocos. En fin. Pues vamos a darle. Y como sea, estamos grabando. Y ya si hay duda, entonces la siguiente clase, pues resolvemos las dudas que salgan de los que no pudieron conectarse. Sí, profe. ¿Vale? Sí. Entonces, listo. Entonces estábamos con esta parte. Esta parte es como más del procedimiento, entonces no está tan complicado. Esa es la ventaja, ¿no? Entonces estábamos con esto, extrapolábamos la línea recta, obteníamos el gasto inicial y después lo que seguía era obtener la rapidez de declinación, que es lo que nos interesa. Entonces, ¿cómo obtenemos la rapidez de declinación? Pues prácticamente es despejar, ¿no? A partir de esta parte de esta ecuación que tenemos aquí, podemos despejar lo que es la rapidez de declinación. Entonces, si nosotros despejamos, vamos a tener que DI es igual a esta parte, ¿no? A Q entre Q, esto negativo entre NP, ¿no? Ok, luego lo volvemos positivo. Entonces, de ahí será igual a QI menos Q entre NP. Listo, ¿no? Entonces eso es, con esto, esta QI la tenemos, este gasto lo tenemos y esta NP la tenemos. Este Q que tenemos y este gasto o este NP que tenemos aquí va a ser cualquiera de estos que están en la línea de tendencia. ¿Sí? O sea, nosotros podemos determinar cualquiera de estos. Nosotros podemos decir a cuál queremos, ¿no? Entonces nosotros agarramos un gasto cualquiera para poder determinar a través de esa declinación, esa declinación inicial. Entonces nosotros en este caso lo que vamos a utilizar va a ser 197 y 352,000. Entonces dense cuenta que esos datos están aquí. Nosotros tomamos cualquier dato, ¿no? Entonces una vez que nosotros ya tenemos eso, pues simplemente hacemos la operación y nos va a dar la velocidad de declinación. Ahora, con esta velocidad de declinación nosotros vamos a poder obtener valores. Pues ya tenemos el valor de la pendiente, entonces nosotros vamos a poder extrapolar hasta cualquier punto y a cualquier gasto y a cualquier tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Nosotros recuerden que tenemos esta expresión que es la que hayamos determinado anteriormente. Esa viene ya, ¿cómo se determinó? Viene en los slides anteriores. Hoy mismo les paso esta presentación para que ustedes ya la tengan y puedan irla consultando. Entonces, nosotros ya teníamos un QI y luego lo que nos preguntaba era qué iba a ocurrir cuando llegara a 80 millones de pies cúbicos por día. Entonces, ese es el dato que nosotros vamos a utilizar en este Q. A este Q, nosotros, por ejemplo, podemos decir, ¿sabes qué? ¿Qué va a pasar en 5 años? ¿No? ¿O qué va a pasar en 10 años? ¿O qué va a pasar cuando el gasto sea de 70 millones de pies cúbicos? ¿Cómo ocurre esto, por ejemplo? ¿O para qué nos sirve esto? Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de un campo, vamos a suponer Kumalop-Zap, ¿no?
Entonces nosotros decimos, ¿en qué momento Kumalov-Zap va a dejar de ser rentable? Entonces es ahí en donde utilizamos nuestros tipos de curvas. Tenemos aquí la declinación, por ejemplo, viene Kumalov-Zap y viene así, ¿no? Entonces, nosotros lo que decimos es, ¿qué va a ocurrir? Gasto contra tiempo. Cuando Kumalov-Zap, por ejemplo, produzca 5,000 barriles. Entonces, con este tipo de curvas, nosotros podemos extrapolar desde el punto que ya tenemos aquí a un tiempo cualquiera conocido, podemos llevarlo utilizando estas expresiones, este comportamiento de declinación, porque acuérdense que podemos sacar una pendiente, podemos sacar una ordenada al origen. Entonces, con esto nosotros podemos decir, ¿sabes qué? A ver, cuando tenga 5,000 barriles, primero, ¿en qué tiempo va a ser? Ajá. Entonces yo, con esta expresión, puedo llevarlo hasta el tiempo t, que está aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el ejercicio? ¿No? A nosotros nos están preguntando, ¿en qué momento va a llegar a tener 80 millones de pies cúbicos por día? Entonces nosotros lo que hacemos es, pues, utilizar esta expresión, colocamos aquí nuestro número 80, tenemos ya nuestra velocidad de declinación, que es la que nos va a decir qué tan rápido va a avanzar, y finalmente, pues, lo sacamos en días. Esta de ahí, acuérdense que está en días. Y luego, finalmente, bueno, nosotros lo transformamos a años. Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa, lo que nos interesa obtener. Ajá. Aquí lo que tienen que tener mucho cuidado es con las unidades, ¿no? Que si está en días o que si está en años. ¿Va? Y ahora lo siguiente que nos pregunta es calcule la producción acumulada al límite económico. En este caso, lo que es el límite económico, acuérdense que el límite económico es cuando la extracción es igual a los gastos de operación, es decir, los gastos de venta son iguales a los gastos de extracción, es decir, que nos da cero, ¿no? Cuando nosotros excedemos los gastos de extracción, en ese momento ya estamos por debajo del límite económico. Eso quiere decir que ya nuestro campo no es rentable, ¿sí? Entonces, en este caso, por eso nos dice, al límite económico, que son 80 millones de pies cúbicos por día, ¿cuánto vamos a acumular? Ajá, es decir, aquí lo que está haciendo es, está extrapolando esta línea hasta 80. Y esto le está nombrando es el límite económico. Es decir, que para este proyecto, producir 80 millones de pies cúbicos diarios es lo que lo hace rentable, ¿no? Por arriba de esa parte. Por debajo de 80 millones de pies cúbicos por día, ya no es rentable. ¿Por qué? Porque puede ser que ese costo de producción sea muy alto. Entonces, con estos 80 se paga. Por arriba de eso, bueno, es decir, si nosotros tenemos 90, pues tenemos un ingreso positivo. Pero si nosotros tenemos 70, ya tenemos un ingreso negativo, ¿no? Entonces, por eso le llamamos límite económico. Nuestro límite económico son 80. ¿Vale? Entonces, esos 80, aquí nos está diciendo que lo vamos a alcanzar en 9.9 años. Es decir, que dentro de 9.9 años, si nosotros no le hacemos nada al yacimiento, vamos a alcanzar el límite económico. ¿Cuánto vamos a producir a ese límite económico? Entonces, lo que hacemos es usar esta expresión de NP, que es QI menos QA entre DI. Y bueno, entonces QI ya la tenemos, QA, que es el gasto de abandono, y entre la rapidez de declinación nos va a dar esta producción acumulada, ¿no? Y luego nos dice, ¿cuánto va a ser el máximo de la producción acumulada que vamos a tener? Pues prácticamente lo que tendríamos es de la producción acumulada, es como si nosotros la lleváramos hasta un gasto de abandono igual a cero, ¿no? Es decir, que como si le sacáramos ya todo, y ya el yacimiento ya no pudiera producir. En ese momento, eso sería lo máximo que podemos sacar. ¿Por qué? Porque ya no va a haber gasto. Entonces, con eso, pues simplemente aquí volvemos QA 0. Este QA se vuelve 0. Por eso aquí nos queda QI nada más. Nada más aplicamos lo mismo que habíamos hecho la relación, bueno, la expresión, y nos va a dar
849.217 millones de pies cúbicos. ¿Sí? Entonces eso es prácticamente lo que estamos haciendo con la declinación exponencial. Este es un ejercicio, no lo vamos a resolver, este ustedes lo van a resolver. Y bien, es que hay muchos compañeros que están intentando unirse, entonces, pues yo lo que veo es que sí hay interés, ¿no? De muchos de ustedes de unirse. Entonces ya no se me hace eh, pues tan justo para ellos que también están tratando de unirse de continuar la clase, ¿verdad? Entonces yo creo que vamos a dejarlo para el lunes. Nada más nos quedamos con este ejercicio, se los voy a pasar por YouTube.